Señores directivos, bienvenidos a este nuevo módulo de formación y de actualización del año 2024 en sus procesos de gestión integral de riesgos, patrocinado por Servicios Integrales Especializados CIESAS e Integral RIX, empresas especializadas y consolidadas en la adecuada y oportuna gestión de los riesgos del sector solidario. Importancia de la gestión en riesgo. La gestión basada en riesgos es esencial para identificar, evaluar, mitigar posibles amenazas que pueden afectar a una organización solidaria. Al implementar estrategias adecuadas, las entidades pueden tomar decisiones oportunas, informadas, proteger sus activos, garantizar la continuidad operativa, el servicio a los asociados y adaptarse a entornos cambiantes. Su adecuada aplicación genera valor institucional y fomenta una cultura de prevención y resiliencia al interior del fondo de empleados, cooperativa o asociación mutual. Recordemos la estructura de gestión de riesgo de las entidades, fondos de empleados y cooperativas de aporte y crédito. Un buen gobierno solidario que se basa en prácticas y políticas a ese buen hombre de negocios, a ese órgano de gobierno y su relacionamiento con terceros o partes de interés. Unas políticas de SARLAF que buscan prevenir que su entidad solidaria sea utilizada como vehículo para el lavado de activos o utilizar recursos de la misma para la financiación del terrorismo. Las políticas de riesgo de crédito como principal activo y fuente de ingresos del fondo de empleados para minimizar el efecto de un no pago parcial o total de obligación de algunos de sus deudores. Y un riesgo de liquidez que busca la adecuada gestión y administración de los recursos líquidos con que cuenta su entidad. Para las personas nuevas en estos procesos de formación, tenemos material disponible en nuestro canal de YouTube de Servicios Integrales Especializados, en donde encontrarán material de formación sobre buen gobierno solidario, formación general del Sistema Integral de Administración de Riesgos, órganos de administración y control y formación básica en SARLAF. Este año vamos a abordar los riesgos inherentes a las entidades solidarias. El riesgo inherente es aquel que puede existir de manera intrínseca en tu actividad. Puede generarse por factores internos o externos y afectar la rentabilidad, el patrimonio o la reputación de una entidad. No puede ser eliminado, por lo cual su identificación oportuna es el pilar esencial para su adecuada gestión. Los riesgos inherentes se minimizan a través de los controles y estos controles se ejecutan a través de los procesos. El riesgo resultante de la aplicación de esos controles, procesos y procedimientos es aquel riesgo residual, que son medidas de mitigación que buscan disminuir el efecto de el impacto que pueda tener ese riesgo inherente en su organización. Recordemos que hay tres tipos de procesos: estratégicos, misionales y de apoyo. Estratégicos van enfocados a todos los procesos de conservación y mantenimiento de nuestra base social. Misionales, el ejercicio, el objeto social, en particular el ahorro y el crédito, y de apoyo, que son todos los procesos operativos encaminados a la ejecución de los dos procesos anteriores, como contabilidad, gestión documental, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Hablemos de riesgos inherentes con casos que se pueden presentar en su entidad solidaria. Respecto del SARLAF, vinculación de contrapartes desconocidas, proceso de vinculación deficiente, que no se haga la consulta en listas, confirmación de la información o documentación incompleta. Información desactualizada de las contrapartes, es por eso que es un deber del asociado una vez al año actualizar sus datos, así como sus proveedores y otras partes de interés. Falta de análisis transaccional, de ahí la importancia que el oficial de cumplimiento siempre debe velar porque el asociado haga entrega la documentación completa de los pagos o de los recursos que consigna en su entidad solidaria. Falta de capacitación y cultura en riesgos, por eso es que son tan importantes los procesos de capacitación al interior de nuestras organizaciones. Información inoportuna o incompleta para las entidades de control. Tenemos una regulación amplia y estricta con la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, UIAF. La idea es que la entidad solidaria tome medidas administrativas para que en forma clara, oportuna y eficiente haga entrega de esta información. Y el desconocimiento de políticas al interior de la entidad. Los órganos directivos son los llamados a respetar en todo momento los procesos que serán adoptados para la adecuada implementación y ejecución de este sistema. Pasemos ahora al riesgo de liquidez. Algunos de los riesgos que se pueden presentar son recursos
líquidos insuficientes al corto plazo. Esto se presenta cuando hay colocación de cartera a muy largo plazo y en forma no controlada, lo que permite la recuperación lenta del recurso o cuando hay endeudamiento a muy corto plazo en cuantías importantes que me genera la salida de recursos antes de lo presupuestado. La concentración descontrolada de activos y pasivos. Dentro de las políticas de riesgo se debe establecer cuántos son los montos máximos de otorgamiento de créditos, así como de las captaciones de los asociados y respetar los temas de ley. Esto con el fin de evitar que ante la salida o el incumplimiento de uno, dos, tres asociados no se vaya a ver afectadas las finanzas de su entidad. Endeudamiento interno y externo no controlado. Este se presenta cuando el recurso es insuficiente y debo recurrir al sector financiero, que siempre va a ser más costoso que el endeudamiento interno. Y con los asociados se presentan modalidades de ahorros voluntarios y CDAT que debe ser controlados y tener un tope máximo establecido en las políticas de la Junta Directiva o del Consejo de Administración. Descalce entre el corto plazo, entre activos y pasivos, se presenta mucho cuando las entidades tienen créditos hipotecarios o de vigencias más altas a 60 meses, que son financiados por productos de ahorro o endeudamientos a 12 o 24 meses. Debe haber una media y un control permanente de estos productos con el fin de evitar el descalce de la operación. Cambio de tasas o productos sin análisis financiero previo. Siempre que se vayan a ajustar las tasas de colocación, debe hacerse un análisis interno de mi necesidad de colocación o de captación, así como compararme con el mercado, con el sector financiero, con el sector solidario y la calificación de riesgos que así aplique para los productos que se vayan a tomar en el fondo de empleados. Inexistencia de un plan de contingencia de liquidez es un tema que vamos a ver al final de esta presentación y que ha tomado mucha importancia tomando en cuenta las falencias que se han presentado respecto a este tema al interior del sector solidario. Hablemos de riesgo de crédito, ausencia de estudio global de endeudamiento del asociado. Si bien es cierto, las políticas de crédito deben ser amigables con el asociado, tampoco podemos desconocer que debemos mirar no solo el endeudamiento que el asociado tiene en nuestra entidad, sino también el que tiene en el sector financiero. Es un punto que, aparte de ser normativo, nos da tranquilidad que el proceso de crédito se está haciendo adecuadamente. Falencias o excepciones en la constitución de garantías. Para eso se establece el proceso. Las garantías, hipoteca, prenda, pagaré, o la que ustedes implementen en su entidad debe estar debidamente formalizada previo al desembolso, no después del desembolso, ya que después de que esto se presente incrementa en forma importante la materialización de un riesgo y recordemos que eso impacta negativamente los estados de resultados. Falta de cobertura a los seguros de deudores o de garantías. Siempre hay un límite que nuestras garantías tienen y eso está regulado en la circular básica contable y financiera, que por lo general el 70% del valor del inmueble o del vehículo. En los seguros que tenga una cobertura amplia, clara, que le permita a la entidad solidaria en caso de fallecimiento del asociado tener cobertura completa del recurso. Pérdida o deterioro de las garantías es un tema de gestión y administración documental, que tengamos claridad de la existencia y custodia de los pagarés, así como de los contratos de hipoteca y de prenda, que son el título ejecutivo con los cuales se hace efectiva esa garantía. Políticas de cobranza ineficaces. Con el incremento de los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, se hace necesario ser muy estrictos con las políticas de cobranza. De allí que tenemos que, o sugerimos que ustedes toman como alternativa en el proceso de cobranza de 15 a 20 días para gestión administrativa, máximo 45 días para gestión prejurídica y máximo 70 días para gestión jurídica. Hay que tomar en cuenta que los procesos judiciales no son tan rápidos como se espera y ante una demanda hay que esperar la admisión de la misma, si se debe o no subsanar, etcétera, y todo ese lapso de tiempo lo perdemos para poder normalizar la obligación con ese asociado. Ausencia o monitoreo a los deudores. Con la evaluación de cartera de crédito se busca no solamente inferir o establecer si hay moras en la cartera o composición de la cartera, sino también busca evaluar la evolución que la base de asociados ha tenido respecto de estas políticas. Finalmente, hablemos de buen gobierno. Algunas actividades o riesgos que se presentan al interior de las organizaciones solidarias en las políticas de gobierno son
de desconocimiento de los roles entre los órganos de administración de control. Es por eso que es tan importante que cada uno de los órganos tenga claro su rol, cuáles son sus funciones, sus incompatibilidades, inhabilidades y el respeto a las funciones de los otros órganos. Ausencia de canales de comunicación efectivos. En este momento hay muchas alternativas de comunicación. La idea es que se exploren con base en los recursos y capacidad operativa de su entidad que sean claros, oportunos y directos. Coadministración entre los órganos y la gerencia. El gerente es una persona que tiene unas facultades estatutarias y de ley y es el ejecutor de las decisiones del órgano de gobierno. Sin embargo, pues también tiene autonomía para ejecutar dichas decisiones y la idea es que sea autónomo en la práctica de sus funciones. Falta de entidad de la base de asociados se presenta mucho en las asambleas en donde es baja la participación del asociado, no conoce su entidad, no le interesa conocer a su entidad y eso impacta en los procesos democráticos y toma de decisiones. Información incompleta, confusa o inoportuna. La idea es que la información hacia los delegados o asociados, hacia las partes de interés, sea clara, de fácil acceso y de fácil entendimiento. Hablemos ahora del plan de contingencia. La planeación de la continuidad de negocios es el proceso de desarrollar arreglos previos y procedimientos que capaciten a la organización para responder a un evento de tal manera que las funciones críticas del negocio continúen con los niveles planeados de interrupción o cambios esenciales. Esa es la definición general de un plan de contingencia y continuidad de negocio. Nos vamos a enfocar en el plan de contingencia de liquidez. El objetivo de este plan de contingencia y liquidez es proveer a la organización solidaria de herramientas efectivas de comunicación a nivel interno, partes relacionadas, mercado y organismos supervisores, así como la determinación de las acciones a seguir tendientes a la normalización de la liquidez de la organización, teniendo en cuenta las fuentes de las cuales puede tomar recursos. Lo que busca este plan de contingencia es que sea previamente preparado por la administración y que se tenga listo, que de tal manera que en caso de ser necesario tomemos decisiones previamente definidas y no que surjan del afán de solucionar ciertas problemáticas. Este plan de contingencia de liquidez estará atendido por un comité de contingencia de liquidez que estará conformado por el representante legal, un miembro del comité de riesgos y un miembro de la junta directiva. No es un comité de actuación permanente y solo se activa cuando haya la necesidad de la ejecución de este plan de contingencia. La circular básica contable y financiera define algunos aspectos a tomar en cuenta en el plan de contingencia de liquidez. Las políticas para la gestión de exposición no deseadas al riesgo de liquidez y el conjunto de acciones alternativas a implementar, así como los protocolos e indicadores necesarios para su activación. Asimismo, debe ser diseñado considerando los resultados obtenidos en las pruebas de estrés, testeo o identificación de riesgos. Las estrategias para hacer frente a la no disponibilidad o escasez de recursos líquidos en una situación de estrés de liquidez, señalando las fuentes alternas de recursos que se pueden utilizar y permitan mitigar dicha situación. ¿Qué fuentes tenemos? Endeudamiento interno y externo, uso del fondo de liquidez, cesación de otorgamiento de créditos de cuantías importantes, plan escalonado de evolución de ahorros en cuantías importantes. Es decir, todas aquellas estrategias que en su orden acorde con cada entidad se pueden utilizar para mitigar el efecto de una escasez de liquidez. Y eso lo define la junta directiva. Las estrategias generales que busquen contrarrestar las posiciones de liquidez en riesgo, así como mantener las posiciones de activos líquidos netos en un nivel suficiente para cubrir una brecha acumulada negativa. Establecer cuáles serán los estándares de comunicación entre la alta dirección de la organización solidaria y los órganos supervisores, partes relacionadas, asociados, usuarios y el público en general y los medios de comunicación. Se debe determinar quién será el portavoz oficial de la organización y los medios a través de los cuales se darán las indicaciones a los interesados internos o externos sobre el desarrollo de esta crisis de liquidez. Establecer señales de alerta del riesgo de liquidez que permitan identificar el momento adecuado para ejecutar el plan de contingencia de liquidez. Determinar la participación de todas las áreas que conforman la estructura organizacional en la planeación y ejecución del plan de contingencia de liquidez. La constitución de un grupo de crisis conformado por las personas de la organización antes mencionada. Contener claramente el detalle de los procesos y actividades que se deben realizar.
ordenar prioridades que definan cómo y cuándo se deberá activar cada una de estas medidas, así como el plazo de tiempo necesario para obtener los fondos adicionales en cada una de las fuentes contingentes que se han de determinar. Es una recomendación importante que este año o a más tardar el otro se trabaje en sus entidades este plan de contingencia. La mayoría de las entidades no tienen estas dificultades en este momento porque de hecho hay exceso de liquidez en algunos casos. Sin embargo, se debe atender y definir con la debida oportunidad para que en caso de que se presente se tomen decisiones oportunas. Finalmente, hablemos de las visitas de inspección que se están realizando por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria. Estamos incluyendo este tema porque este año hay nuevas visitas presenciales a diferentes entidades y hay algunas recomendaciones que queremos darles a conocer a los directivos. La visita puede ser o no informada, es decir, en la norma no dice que se deba avisar la visita, sin embargo, el regulador avisa 5 días antes. Sin embargo, pues si no se tiene toda la información organizada o los órganos directivos que se le enfoque esta capacitación no están debidamente informados, pues va a ser tiempo el corto de preparación. La visita puede ser general o un tema específico, pueden abarcar toda la universalidad de temas legales, administrativos o financieros o concentrarse en un tema puntual, ya eso lo valora el grupo de visita que lo va a realizar. Hay que recordar que en estas visitas no se deben sustraer originales. Todo se debe entregar en medio digital y quienes hacen la visita deben estar plenamente identificados. La visita es de inspección, es decir, de reverificación y verificación, pero si hay temas que son de un alto impacto y que se están incumpliendo, puede ser una visita sancionatoria. Importante para los directivos, ya no están entrevistando al gerente y al revisor fiscal únicamente, están citando al órgano de administración y al órgano y al oficial de cumplimiento. Es por eso que reiteramos la importancia para los directivos de que lean las actas, participen activamente en las juntas directivas, porque claramente pues no les van a solicitar información de carácter operativo, pero sí les van a preguntar cuál es la base para la toma de ciertas decisiones, ciertas políticas o situaciones que se identifiquen en la visita. Recordarle a los directivos que es un deber legal el atender las visitas de los órganos de inspección, por tanto no se deben presentar excusas o eximentes para llevar a cabo el cumplimiento de la citación de estas visitas en caso que se presenten en su entidad. De estas visitas se genera un informe con unos hallazgos que pueden o no tener glosas, recomendaciones o incluso la apertura de una investigación formal, que es lo que nos espera. Para eso hay que en la visita ser muy oportunas en la respuesta a las inquietudes que se tengan y sustentar todos los temas a ser evaluados de manera clara y oportuna. Lamentablemente el informe no se entrega rápidamente por parte de las visitas y pueden pasar de 3 a 6 meses antes de que se entregue el informe. Por eso hay que tener mucha comunicación con las personas que desarrollen la visita, esto con el ánimo de identificar y establecer qué puntos de mejora pudieran ser incluidos en ese informe. Damos por terminada esta capacitación, esperando que sea de la mayor utilidad para nuestros órganos de administración, juntas directivas, consejos de administración. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de TikTok, YouTube, Instagram. Recuerden que estamos construyendo comunidad solidaria. Muchas gracias.